Bueno, ahora vamos a ver un tema nuevo. Tema nuevo en lo relacionado a lo que ya veníamos viendo del principio de Pascal. Vamos a ver la aplicación, una de las aplicaciones del principio de Pascal, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo ideado por el hombre con el objeto de multiplicar su fuerza. El hombre siempre se ha valido de su inteligencia para poder llevar a cabo cosas que sus límites físicos se lo impedían. La prensa hidráulica es una aplicación directa del principio de Pascal. Recuerden ustedes que una de las consecuencias del principio de Pascal dice que en el seno de una masa líquida, en un punto cualquiera, la presión que se ejerce sobre ese punto que está localizado a una profundidad h, actúa la presión en todas las direcciones con igual intensidad. Es decir, que la presión que se encuentra en la profundidad h, que era peso específico por altura, actúa sobre este punto en todas las direcciones y con la misma intensidad. Esto tiene aplicación fundamental en la técnica, en la vida real, en el dispositivo de la prensa hidráulica, que consiste esencialmente de dos cilindros intercomunicados entre sí, que tiene en su interior un fluido líquido confinado, es decir, que no puede escapar, se encuentra encerrado dentro del dispositivo sin posibilidad de que se escape, y eso se lleva a cabo a través de la implementación de unos pistones o émbolos que ejercen el cierre hermético, no permite que salga ni entre fluido. La constitución física de la prensa hidráulica, entonces, son los dos recipientes intercomunicados con un fluido en su interior, usualmente aceite, pero puede ser cualquier otro fluido. Ahora vamos a ver el principio físico de la prensa hidráulica. Dos pistones de dimensiones diferentes, es decir, si este tiene un diámetro que lo vamos a llamar D mayúscula, tiene una superficie que lo vamos a llamar S2. El émbolo más chico tiene un diámetro menor y obviamente una superficie menor, que la vamos a llamar S1. Si hago actuar una fuerza sobre la cara del pistón, una fuerza F1, esta fuerza, actuando sobre la superficie S1, genera una presión, que sabíamos que por definición la presión es el cociente entre la fuerza sobre la superficie, que en este caso particular F1 sobre S1. Esa presión, de acuerdo al principio de Pascal, está actuando en todas las direcciones con la misma intensidad. Actuará acá, 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 para abajo, para arriba. En todas las direcciones está actuando con la misma intensidad, hasta que se está transmitiendo por el fluido hasta llegar a la superficie del otro pistón, del émbolo más grande. La misma presión P que tengo acá es la que tengo acá. Por lo tanto, si
si la presión está actuando sobre esta superficie, se estará generando una fuerza F2. Como la presión es la misma en ambos recipientes, entonces esto es F2 sobre S2, ya que la presión es la misma. De donde, si conozco la magnitud de la fuerza con la que yo actúo sobre el émbolo más chico, podré encontrar cuál es la fuerza que está desarrollando el émbolo más grande. Es decir, que F2 es igual a F1 por S2 sobre S1. Recuerden que S2 y S1 eran la superficie de los pistones. Estos son de sección circular. Por lo tanto, si yo reemplazo S2 por la expresión de la superficie, me va a quedar pi por diámetro grande al cuadrado sobre 4. Dividido el más chico. Pi por diámetro más chico al cuadrado sobre 4. Pi con pi se simplifican, 4 con 4 se simplifican, y llego a que la fuerza F2 es igual a la fuerza 1 por el diámetro más grande al cuadrado dividido el diámetro más chico al cuadrado. Lo voy a escribir acá el resultado. Acá, en esta fórmula, podemos observar que podrá variar F1 y variará F2. Lo que no va a poder variar nunca es el cociente de los diámetros, porque esta prensa fue construida profesamente con las medidas de los diámetros y no se va a cambiar nunca. Este cociente es lo que se llama el factor de amplificación. ¿De quién? De la fuerza. Es el cociente de los diámetros elevado al cuadrado. Supongamos, si yo tengo una prensa que está constituida por un pistón, digamos una burrada, 100 centímetros, 1 metro, y un pistón más chico que tenga 10 centímetros, ¿qué factor de multiplicación va a tener esa prensa? D sobre D al cuadrado. 100 sobre 10 al cuadrado. Esto es igual a 100. Es decir, que una prensa con estas características multiplica 100 veces la fuerza que yo estoy aplicando en el émbolo más chico. Ahora, vamos a ver la relación entre el volumen que se pone en juego cuando se aplica la fuerza F1 versus la respuesta en el émbolo más grande. Volumen del fluido desplazado. Se entiende que si yo actúo sobre este émbolo y estoy provocando el movimiento de este émbolo, podrá desplazarse hasta este punto. Entonces este émbolo se ha movido esta distancia, que le vamos a llamar H. Cuando se movió, esa cantidad de aceite se ha desplazado por el interior y tiene que subir por este lado. Es decir, que este émbolo subirá una distancia que la vamos a llamar H.
el volumen que desplaza el émbolo más chico. Recuerden que el volumen de un cilindro es superficie de la base por la altura. Como esto es circular, el volumen 1 será igual a S1 por H. Ese mismo volumen que bajó acá es el que sube acá. Entonces el volumen en el segundo vaso será igual a S2 por H mayúscula. Como el volumen es el mismo, porque el aceite que bajó acá es el que sube allá. Como B1 es igual a B2, esto implica que S1 por H es igual a S2 por H. Si yo quiero conocer o despejo H de acá, hago S2 sobre S1 por H. ¿Y qué era esto? Esto era el factor de multiplicación K. Es decir, que la altura que desciende el pistón más chico, si conozco lo que sube el más grande, lo expresaré como K por H. Y esto me quiere decir, como esto es un número mayor que 1, evidentemente lo que se desplaza el pistón más chico siempre es más grande que lo que se desplaza el pistón más grande. O, si quieren conocer cuánto se desplaza el pistón más grande, será H sobre K. Esto es para conocer el volumen puesto en juego en el funcionamiento de la prensa, que se manifiesta por las alturas. Ahora, cuando veamos los ejercicios prácticos, vamos a ver que las alturas que entran en juego en el pistón de menor área son alturas muy grandes que en la práctica no se puede hacer una prensa con un émbolo que tenga 10 metros de altura. Entonces vamos a ver cómo se implementa en la práctica la prensa hidráulica. A ver cómo ha salido. No sé si... ¿Este será? No sé. Sigue grabando.